Carlito Vial, encantado saludarlo, gusto de tenerlo de vuelta por acá, por estos lares. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. A tu disposición. No, al contrario. A su disposición quedamos nosotros porque nosotros con usted aprendemos. ¿Ya? ¿Ya? Oiga, ¿qué tal el fin de semana? Bueno. Muy caluroso, ¿no? Uf, espantoso. Oiga, la semana pasada quedamos con algo medio colgado, ¿cierto? Sí. Sí, mira, este año ahora vamos a hablar sobre el descubrimiento de la Antártica. Sí, ya, perfecto. Pero la última vez nosotros hablamos sobre el programa que tuvo el gobierno militar en contra de la mortandad infantil, la desnutrición, que fue una cosa muy fuerte en el periodo de Allende y que venía de la época de Frei. En cierto modo fue consecuencia de la reforma agraria, cuando se le quitó los campos a los dueños a lo largo de todo Chile. La producción agrícola empezó a caer muy fuerte en la época de Frei y cayó más todavía en la época de Allende. Entonces hubo desabastecimiento, hubo falta de alimentos, después se llegaron, no sé, al control de precios y al control a través de tarjeta de racionamiento de las proporciones de pequeños alimentos que cada uno podía tener. Habían colas muy largas para comprar un poco de arroz, un poco de aceite, un poco de azúcar, en fin. Fue un periodo muy dramático, hubo hambre, pero en las poblaciones callampas, que se llenó Chile de poblaciones callampas, hubo desnutrición y mucha mortandad infantil. Se calcula que millones de niños murieron por la falta de higiene, por la falta de agua potable, alcantarillado, en fin. Y eso fue lo que cambió el gobierno militar, que con los programas de Miguel Kast y el doctor Fernando Monkeberg, y bueno, y las viviendas que desarrolló el general Oscar Bonilla, se cambió la situación, se sacó a la gente de las poblaciones, se les dio bloques de 4 pisos con departamentos magníficos que funcionan hasta el día de hoy, con agua potable, alcantarillado, en fin, cocina, todo moderno. La gente no estaba acostumbrada a sacar los lavatorios para venderlos, pero había que reponerlos, en fin, hasta que se acostumbraron. Y se sacó a toda una generación de la extrema pobreza y de la mortandad infantil. Y después de la segunda generación ya no había desnutrición, porque si bien mucha gente no murió en la primera etapa, quedaron desnutridos, pero los hijos de ellos ya no estaban desnutridos y después la tercera generación no estaban desnutridos. Y curiosamente se calcula que la revuelta que hubo en contra del sistema la hicieron los de la cuarta generación, algunos dicen de la tercera, pero sobre todo de la cuarta generación, y curiosamente ellos quizás no saben que sus abuelos, que sus padres fueron salvados por estos programas en contra de la desnutrición en la época del gobierno militar. Y el doctor Fernando Monke me decía, lo que pasa es que faltó suficiente educación, no educación técnica, sino que educación de orientación de valores para que esto no se hubiera producido. Pero bueno, eso lo cerramos. Usted hace, por ejemplo, un alcance. Miren la última noticia que vimos en el Prisma. La gente que se está robando los estanques que surten de agua potable en la emergencia. Y eso es comparable con la gente que sacaba el lavabo, sacaba los lavatorios en aquellas épocas para venderlo. O sea, una falta de cultura. ¿Ya? Parece, no sé, y me da la impresión de que Chile está constantemente dándose vueltas en el mismo sitio. No sé por qué. En esa época era porque había falta de trabajo, porque había quedado muy desfinanciado el país con Allende, y se tomó tiempo para ir acumulando oportunidades de trabajo para distintas gente de extrema pobreza y gente pobre. Así que en 1, 2, 3 años, 4 años, la gente empezó a lograr emplearse y tener un salario, un sueldo, y a través de eso sobrevivir, ¿no? Pero había una cosa urgente que era salvar a los niños de que se murieran y a las madres, para que pudieran generar leche, para poder amamantar a sus hijos, y después que las madres pudieran trabajar, entonces había que tenerlos en salas cunas, en jardines infantiles, después los desayunos escolares, los almuerzos escolares, que lo hablamos la vez pasada, que siguieron salvando a los niños cuando entraron al colegio, primera preparatoria en adelante, y después hasta los 15 años, hasta empezar la educación media. La gente muy pobre había que darles desayunos y almuerzos escolares para garantizar su buena nutrición, y por eso la segunda generación fue mucho más fuerte, más alta que sus padres. La talla, sí. Y la tercera generación aún mejor todavía,
Y hoy día los jóvenes, incluso la gente de las clases bajas, los jóvenes son altos y son bastante más desarrollados. Ahora, el problema que tenemos hoy día es la obesidad, que es un problema Obesidad. distinto, ¿no? Es un problema distinto por una cuestión de falta de cultura de cómo balancear bien las alimentaciones. En esa época no había obesidad porque los alimentos estaban diseñados científicamente por el doctor Fernando Monke para los desayunos y almuerzos escolares. Entonces, era de muy buena calidad. Hoy día, como la gente es más autónoma para alimentarse, a veces se alimenta mal y engorda a los niños desde muy chicos, entonces los niños se desarrollan con una serie de enfermedades relacionadas con la obesidad. Bueno, hay un problema ahí cultural que hay que resolver en algún momento, ¿no? Pero Era eso muy era, por eso extraño se en cerraba aquella ese ciclo. época. En aquella época era muy extraño el niño gordito. Era muy raro. La media, el estándar, digamos, era una persona, no digamos que muy gruesa, sino que era una persona más bien fibrosa, ¿ya? Sí. Y que, a raíz de que tenían una muy buena actividad física, tenían una musculatura, digamos, un poquito más desarrollada. Había gente raquítica, sí, por eso, por ejemplo, que estaba, ¿cómo se llamaba esta corporación? Coanil, ¿ya? Donde estaban los niños que tenían francamente tremendos problemas de nutrición y se enviaban ahí. Pero era muy raro, era muy escaso el niño gordito. Y aquí en el tiempo no existía la conciencia del bullying y todo el mundo molestaba al guatón. Pues, o sea, los niños son muy crueles, ¿ya? Dentro de su inocencia. Entonces, pero era muy raro, era rarísimo el niño obeso, no como ahora. Bueno, con eso cerramos esa etapa y pasamos al tema de hoy. Bien. ¿Qué te parece? No sé. No, excelente, sí. Aquí a su disposición. Mira, el tema de hoy es la Antártica, es el descubrimiento de la Antártica, es el hecho de que Chile es el país más cercano a la Antártica entre todos los países del planeta Tierra. Así Y es. además hay una península que sale de la Antártica hacia el norte, casi como que quisiera venir a encontrarnos, ¿eh? Algunos dicen que sale hacia el este, por lo tanto se está tratando de acercar a Argentina y no a Chile, pero hay un arco de Escocia bajo el mar, que es la prolongación de la cordillera de los Andes, que hace un arco hacia el este y que vuelve a retomarse y a salir a la superficie de la península antártica, y de ahí hacia abajo empiezan a crecer los montes y las cordilleras, y la cordillera antártica es muy parecida a la cordillera de los Andes, pero no Antartandes. Antartandes. Mira, lo que se ha descubierto es que la Antártica generalmente se piensa que la descubrió James Cook, por ahí por el año 1770 al 74, incluso él circunnavegó la Antártica en la periferia alrededor del mundo, por el sur de Nueva Zelanda, Australia, por el sur del Cabo de Horno. Sí. Fue una hazaña sumamente impresionante, 1770, pero desde Chile se descubre la Antártica mucho antes. En el año 1603, un almirante español que operaba desde Chile y desde Perú, que se llamaba Gabriel de Castilla, con 3 naves, navega a propósito para explorar al sur del Cabo de Horno y llega al grado 63, 64. Ellos lo mantienen muy en secreto porque el Imperio Español mantenía en secreto estas cosas, pero había un contramaestre holandés que iba a bordo y que había sido capturado de unos piratas holandeses que asolaban las costas chilenas y peruanas en esos años. Y esta gente decía, bueno, usted que es contramaestre, que sabe tanto navegación, acompáñeme, o si no, lo dejo en la cárcel, pudriéndose en una cárcel. Las cárceles eran horribles en esa época, en los subterráneos. Entonces el contramaestro, no, yo lo acompaño y aprendo, digamos, de usted. Los holandeses sabían, muchos de ellos español, porque España controlaba Holanda, Flandes. Luxemburgo, Flandes, era parte del Imperio Español. Entonces estaba muy de moda en esa zona de Holanda y los Países Bajos hablar español. Por lo tanto, este contramaestre sabía español y se pudo entender con estas expediciones de Gabriel de Castilla que operaban por la costa chilena. Como yo hice la tarea, sí, efectivamente, yo hice la tarea. ¿Ya? Ya.
don Gabriel de Castilla era primo del virrey de Perú en esa época. ¿Ya? Sí, exactamente. Y partió con 3 navíos, el Así es. galeón Jesús María de 600 toneladas y 30 cañones, Nuestra Señora de la Visitación, que había pertenecido al corsario Richard Hawkins, allí donde capturaron y el contramaestre pasó a la tripulación. ¿Ya? Y el tercer navío era Nuestra Señora de las Mercedes de 400 toneladas. ¿Ya? El almirante don Gabriel de Castilla era primo de don Luis de Velasco y Castilla. ¿Ya? Y la misión principal de él, según narra la crónica, era justamente barrer las costas del mar Austral de piratas holandeses, de piratas neerlandeses. Y en Inglés, e inglés. sí, sí. Sí, de hecho, Hawkins, hasta donde entiendo, era inglés, ¿eh? Sí. Y el contramaestre había sido capturado de unos piratas holandeses. Así es. Pero bueno, en todo caso, este contramaestre que sabía mucho de navegación, porque había pasado una parte importante de su vida navegando por el mundo con los piratas holandeses, dio un testimonio el año 1607 en Holanda de haber viajado hacia el Austro, más al sur del cono sur de Sudamérica, con el almirante Gabriel de Castilla, al mando de 3 naves, naos, como le decían en esa época, donde ellos llegaron hasta el grado 64 y vieron montañas nevadas entre medio de los témpanos, entre paréntesis ellos lo llamaban témpanos, sí. Y Gabriel de Castilla hablaba de la Antártica, porque hoy día algunos hablan de la Antártida. No, y el nombre original castellano es Antártica. Antártica. Los españoles han caído en un invento argentino que por ahí por los años 20, algunos dicen los años 30, los argentinos inventaron el concepto Antártida, que no existía. Ellos lo inventaron y ahora los españoles, dentro de su ignorancia, copian el término Antártida y dicen que este es el continente de la Antártida, cuando en realidad el idioma original castellano antiguo, la época, no sé, ya don Alonso de Ercilla y Zúñiga hablaba de la Antártica. Y por supuesto que poco tiempo después, 1603, Gabriel de Castilla hablaba de haber visto un territorio en la Antártica, sí. Territorio que ellos lo vio a lo lejos porque él no llegó a la costa, había demasiado hielo y habían demasiados témpanos. Y hablaban de témpanos, no hablaban de iceberg, como le dicen los españoles. No. El idioma inglés se dice iceberg. Y los españoles dicen iceberg, ¿eh? Un poco copiándole a los ingleses, cuando en realidad los españoles exploraron esa zona mucho antes que los ingleses, y ellos lo llamaban con el nombre castellano original, que es témpano, es un témpano, no es un iceberg mal pronunciado, que es un poquito absurdo. Y es raro que los españoles hablen de Antártida cuando el idioma castellano verdadero dice que se llama Antártica. ¿Por qué es Antártica? Porque es en oposición al Ártico. Claro, está en el griego, incluso está la transliteración en el griego antiguo. Árticos, lo que está al norte, y Antárticos, lo que se contrapone al Ártico. Yo he ido a la Antártica 4 veces, yo estuve en la Armada en una época, y el año 63, cuando era un niño, me llevaron a la Antártica como una especie de mascota de la expedición, con un hermano mío que era oficial de Marina, y según un explorador inglés muy famoso de esa época, dice que yo fui el primer niño del mundo que fue a la Antártica. Eso no fue mérito mío, porque yo era un niño que me llevaban, pero ese cuento llevó a que hubiera unas entrevistas del National Geographic, de Quilla, Canal 13, del Mercurio, de Canal 7, Canal 9, en esos años. Y bueno, y a mí me hacían entrevistas como si yo hubiera hecho alguna hazaña, y la verdad es que yo era un niño que me llevaron. Me llevaron, no tenía ningún mérito mío, y yo tuve la suerte de que me llevaran. Ahora sí me sirvió para aprender muchísimo, porque estuve pero ¿cómo dice usted que no tiene ningún mérito si usted podría perfectamente haberse asustado si era un niño? Haber dicho, no, voy a meter allá. Tenía 12 años, estaba fascinado, uno no tiene mucha conciencia de los riesgos, tiene conciencia de los riesgos, pero encontraba que todo estaba tan bien organizado. La Armada hizo una expedición de 3 buques y todo estaba tan bien operado, los helicópteros, en fin. Mi hermano era oficial de navegación de la expedición, era el encargado de todos los diseños de las navegaciones.
Y bueno, yo veía a mi hermano con una especie de Dios, porque era 15 años mayor que yo era un Oh, niño. Entonces, no sé, nunca tuve temor, ¿verdad? Al contrario, estaba fascinado siempre. Pero pues, desde ahí que me empezó a interesar mucho la zona austral y la Antártica, y unos 10 años después, esto fue el año 63, pero el año 73, para el pronunciamiento militar o golpe de Estado, como quieran llamarlo, a mí me llamaron, yo era oficial de reserva, yo había hecho el servicio militar voluntario en los ya. veranos, como estudiante de economía, había hecho servicio militar como, no sé, como Los cursos de verano, como se hacía en aquella época. los Uno, cursos uno, de oficiales de reserva, no era el sí, curso con cripto, era el curso de oficiales. ya, Eh, y me gradué de subteniente en marzo del 73 y bueno, y en octubre del 73 me llamaron para embarcarme en el piloto Pardo, que habían oficiales de carrera que habían bajado de los buques para las labores de seguridad interior, sí. y los reemplazaron en estos puestos con oficiales de reserva. Yo tuve la suerte de que me embarqué en el piloto Pardo y me fui con el comandante John Martin Reynolds, que era el comodoro de la expedición, a la Antártica en ese tiempo, y estuve con el único buque que fue el Pardo, porque en otras oportunidades iban 2, 3, 4, 5 buques en distintos años, pero como estábamos tan pobres por el gobierno de Allende, Sí. que el piloto Pardo hizo todo y tuvimos que volver a Punta Arenas a buscar más abastecimiento y a abastecer otras bases. Después tuvimos que volver por tercera vez a Punta Arenas a buscar más abastecimiento y seguir abasteciendo otras bases más. Oiga, pero qué arriesgado, porque las expediciones justamente cuentan con más de una unidad en previsión de que ocurra cualquier altercado, cualquier Sí, imprevisto, sí. no se desgracie la única nave y queden todos varados ahí. De hecho, Arriesgados, valientes los que fueron en esa expedición. Me saco el sombrero delante de usted, ¿qué quiere que lo diga? ¿Ya? pero de hecho nos tocó la tormenta cerca de la base O'Higgins, Mira, en que nos destruyeron los dos helicópteros y casi nosotros chocamos contra los roqueríos de los bordes, entre uf, medio del hielo, porque el buque no se la podía con sus máquinas para contrarrestar el temporal y la velocidad huracanada del viento que se desarrolló. Pero el comandante Martin fue muy eficiente, logró muy pegado a la costa evitar que pegaran tan fuerte los vientos por el choque que se producía en los vientos contra ese sector de la costa, y ahí pudo él remontar y navegar casi cercano a los roqueríos para salir del área de la tormenta. Pero se nos destruyeron los dos helicópteros que llevábamos a bordo, y se afectó bastante el buque. De hecho, una escora, o sea, se la dio. justamente esa es la razón por la cual las expediciones a este tipo de lugares se realizan por más de una unidad. ¿Por qué? Porque resulta que en caso de cualquier imprevisto, cualquier accidente, si se nos daña un buque, podemos hacer el transbordo de elementos de un buque al otro. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, va una sola unidad, tal como nos contaba don Daniel, y se hubiese desgraciado la expedición en ese momento, en el sentido de que se le hubiesen dañado las máquinas por el sobreesfuerzo, qué sé yo, que se le hubiese dañado el timón, hubiese quedado impedido de navegar, ellos quedan ahí tirados y no hay quien los socorra. ¿Ya? Lamentablemente eso es lo que pasa cuando se aventuran a este tipo de situaciones, mandando una unidad, y por eso es que se envían siempre más de una. Eso es lo aconsejable. Si no, hay que ver qué es lo que pasó con el avión Hércules que iba, porque ese avión Hércules iba solito. ¿Ya? Entonces, cuando se enteraron de que había ocurrido una fatalidad, y por eso es que se demoró todo el tiempo en armar el rescate y todo esto, justamente porque esa aeronave iba sola. ¿Ya? Si hubiese ido con compañía, con alguna otra escolta, qué sé yo, aunque hubiese sido una nave más pequeña, no importa, hubiese sido una nave más pequeña, una aeronave más pequeña, ya habrían tenido el antecedente en tal punto, en tal sector, ocurrió tal situación, por lo tanto, se arma rápidamente la expedición de rescate y se puede llegar de manera oportuna. Pero enviar a uno solo, no, es arriesgadísimo. Bueno, que Gabriel de Castilla descubre la Antártica en 1603, él operaba desde Chile. Entre paréntesis, Gabriel de Castilla era tataranieto de un rey de España, ¿eh?
Por eso el apellido Castilla, porque Sí, era descendiente de un rey de Castilla, Castilla y León, que eran los reyes de España, ¿no es cierto? Y él era de la alta nobleza, estaba emparentado con el virrey del Perú. Todos los virreyes del Perú eran de la alta nobleza. El virrey era un marqués, no me acuerdo qué título exacto tenía, marqués de no sé qué cosa, pero era un marqués. Y este joven se hizo cargo de las flotillas de un buque, primero a los 18 años, y después como a los 20 años mandaba 2 buques, y a los 22, 24 años mandaba una flotilla. Y como él era una especie de príncipe de la alta nobleza española en América, le daban mucho poder siendo muy jóvenes. Pasó algo muy parecido con García Hurtado de Mendoza, que sí, era el hijo del virrey del Perú, cuando vino a reemplazar a Pedro Valdivia, después que Pedro Valdivia muere, sí. y entre los conquistadores de Chile se produce una disputa por quién va a reemplazar a Pedro Valdivia. Entonces, el virrey manda a su hijo con una fuerza muy grande, alrededor de 500 españoles y varias naos o naves o buques. eh, y bueno, y el que mandaba toda esa enorme fuerza, muy bien eh, planificada, muy bien organizada, era un joven de 20 años que se llamaba Sí. García Hurtado de Mendoza. Pero Impresionante, ¿no? Porque hoy día, 20 años será un alférez o un subteniente a lo más, ¿no? Pero no el jefe de una fuerza tan grande. Pero mire, de estos dos personajes que usted acaba de nombrar, tanto don Gabriel de Castilla como don García Hurtado de Mendoza, y para los que están pensando que esto es nepotismo, no, yo pongo a mi hijo, les voy a decir una cosa, a mí que me gusta la historia. Don García Hurtado de Mendoza era un guerrero desde que tenía 14 años. Él se fugó de la casa para engancharse en las huestes del rey que estaban luchando en Italia. Cuando él hizo su carrera militar allí, en esas zonas, lejos del padre, cuando él supo que el padre iba a ser nombrado virrey del Perú, él se enganchó con el padre y le rogó para que lo trajera al Nuevo Mundo. Él ya tenía, teniendo 20 años, él ya tenía un ascendiente sobre la tropa y había demostrado que tenía capacidades para el mando, que al padre no lo hicieron dudar ni un segundo para dirimir la disputa que había aquí en Chile en nombrar a su hijo como el gobernador como el gobernador de Chile. Y el tipo lo hizo tan bien, don García Hurtado de Mendoza, que una vez que el padre fallece, a él lo nombran virrey del Perú. ¿Ya? Y lo mismo pasa con don Gabriel de Castilla. Siendo muy joven, el hombre se lanzó a la mar, como se dice, y desarrolló su carrera lejos de los apadrinamientos, lejos de cualquier, digamos, escobillita que le pudiesen ayudar a subir. No, no, no. Él por ascendiente propio demostró sus capacidades militares, tanto así que el virrey del Perú, su primo, no dudó en nombrarlo a él almirante a cargo de esta expedición. ¿A quién más capaz que a mi primo? No porque fuera mi primo, sino porque el hombre había demostrado ser un hombre capaz. Así es. En aquella época, las personas que estaban puestas en los lugares, en la cúspide del poder civil o militar, y esa es la gracia que tiene justamente el reino de España, el reino de Castilla y Aragón, es que nombraban a los mejores. Y hay un personaje que lo conocen muy poco, Blas de Leso, era un hombre manco, le faltaba una mano, le faltaba una pierna, era tuerto de la cantidad de heridas que el tipo tenía en combate, y así todo, ese medio hombre, porque así lo molestaban, le decían medio hombre, fue capaz de propinarle una tremenda paliza a los ingleses cuando quisieron invadir Cartagena de India. ¿Ya? Entonces, nepotismo, nada, mérito propio. Claro, ¿Total? bueno, lo de Blas de Leso, que como tú muy bien dices, fue una hazaña extraordinaria, fue en 1741. Sí, Esto fue 140 años antes, en 1603. sí, En 1603. Ahora, es interesante el caso de Gabriel de Castilla porque él abasteció durante mucho tiempo la guerra de Arauco. sí. Eh, y curiosamente en ese periodo en que los araucanos arrasaron con las 7 ciudades del sur. Ahí estaban los Confines, estaba Angol, estaba Villarrica, estaba, no sé, la Imperial. La época en que Incluso, desapareció Osorno, incluso. claro, Osorno desapareció, Valdivia desapareció y Exacto. Concepción fue Sí, destruida.
Hubo que volver a desembarcar en Talcahuano para reconstruir Penco o Concepción, ¿no? Y curiosamente el que llevó los pertrechos y la flota y los abastecimientos y los soldados para reiniciar este freno al desarrollo araucano fue Gabriel de Castilla. Gabriel de Castilla. Y él se desembarcó en un periodo y estuvo operando dentro de la guerra de Arauco como 3 años. Entonces él combatió a caballo, acorazado, con espada y con lance, con arcabuces, dirigiendo tropas, dentro de la guerra de Arauco. Dentro de la guerra de Arauco durante 3 años. O sea, él también tuvo ese importante rol. Y él operó, como conquistador español, operó en Chile. Operó siempre en Chile, se fascinaba por Chile. Cuando volvía al Perú se aburría y quería volver a Chile y a navegar en la costa chilena, porque se da cuenta lo clave que era su abastecimiento para que esta gente sobreviviera en esa tremenda guerra. Y bueno, y en un momento dado, por las acciones de los piratas holandeses e ingleses, el virrey le pidió que organizara un buque con varios cañones, en el caso que tú mencionabas, 30 cañones, y otros 2 buques, uno de ellos capturado de unos piratas holandeses, y un tercer buque que navegaran para descubrir qué había al sur del Cabo de Horno, o al sur del cono sur de América, que ellos lo llamaban Mar de Oces, después se llamó Mar de Drake, porque Francisco de Oces descubrió el paso de Drake mucho antes que Drake. Sí. Por eso que debería llamarse Mar de Oces. Mar de Oces. De hecho, los argentinos lo llaman Mar de Oces y algunos españoles lo llaman Mar de Oces y no Mar de Drake, pero en Chile lo llamamos Mar de Drake, quizás eso deberíamos revisarlo. En todo caso, él navega hacia el sur y efectivamente se da cuenta que está lleno de témpanos y de hielo y que los mares son muy difíciles, hasta que llega a una zona más calma, más al sur, pero con demasiado frío y con cierta incapacidad de ellos para resistir esos fríos tan extremos. Pero aún así siguen navegando 3 o 4 días más hasta que van a contactar esta península con estos montes inmensos, con estas cordilleras, que es la península antártica, sí, y que es muy parecida a la cordillera de los Andes, pero todo nevado y con muchos témpanos a los alrededores. Y él describe todo esto y se mantiene en secreto durante mucho tiempo en el Imperio Español, porque los españoles no querían que los ingleses o los holandeses supieran, pero el contramaestre holandés que iba a bordo, él cuenta toda esta hazaña en Holanda en el año 1607, diciendo que 4 años antes, en 1603, él había ido con el almirante Gabriel de Castilla a esta expedición hasta el grado 64 y había avistado la península antártica. No se habían podido acercar porque había mucho borde de hielo. El hielo estaba a kilómetros de la costa en ese periodo. Hay periodos de deshielo en que uno se puede acercar un poco más por ciertos pasos, pero ellos no conocían cuáles eran esos pasos. Esos pasos se descubrieron siglos después, de a poco, ¿no? Para poder ver y acercarse a la costa entre medio de los hielos. Pero ahí tenemos una hazaña del descubrimiento de la Antártica desde Chile por un conquistador español que operó en Chile durante mucho tiempo y que fue el que navegó por la costa del Pacífico a cargo de la Real Armada del Imperio Español en esta zona. Siempre, por eso que a mí me gusta la historia, siempre nos guarda una sorpresa y nos indica que en realidad nosotros somos más de lo que creemos que somos. Gabriel de Castilla, efectivamente, tal como dice usted, añoraba volver a Chile, porque el tipo había quedado fascinado con la tierra y con la gente. ¿Cómo se llamaba el marino holandés que se fue que soltó la sopa? Buena pregunta, yo debería haberlo anotado. No, lo leí, tranquilo, sí. El nombre, sí. Pero no lo tengo en este momento. Tranquilo, don Daniel, si esto es tertulia, aquí estamos todos para compartir. Se llama Laurens Claetz. Ah, perfecto. Laurens Claetz, ¿ya? Y ese fue el que dijo lo siguiente: haber navegado bajo el almirante don Gabriel de Castilla en 3 barcos a lo largo de las costas de Chile hacia Valparaíso y desde allí hacia el estrecho en el año 1603, y estuvo en marzo en los 64 grados, y allí tuvieron mucha nieve. En el siguiente mes de abril regresaron de nuevo a las costas de Chile. ¿Ya? En un testimonio que él está escribiéndole a un amigo.
Si ni Bueno, siquiera... ese testimonio hay otros más completos, ¿ah? Hay varios testimonios de él. Incluso él explicó con mucho detalle todo lo que fue, porque ahí eso es un resumen, ¿no? Solamente. Imagínate que desde Valparaíso se van a Magallanes y ven las nieves en la Antártica, o sea, se saltan toda esa navegación que ha tomado muchos Exacto. meses. Él describió muchas veces este viaje y analizó, bueno, cuando tú llegas al grado 64 ya estás en la Antártica. Prácticamente. Estás en la Antártica, entonces obviamente que si llegan, y ellos podían medir muy bien las latitudes, porque los españoles eran expertos en eso, y los holandeses aprendieron de los españoles, los ingleses también. Los españoles fueron los primeros exploradores del mar del mundo, y de a poco los ingleses fueron copiando. De hecho, el nombre Antártica fue copiada por James Cook en el año 1770, Sí. y cuando él empezó a navegar en la zona antártica hacia el 74, alrededor de la Antártica, y él usó la palabra Antártica copiando, a través del espionaje británico, copiando informes españoles, Sí. ¿no? Y los informes españoles hablaban de la Antártica, pero ahora los argentinos inventaron la palabra Antártida, por ahí por los años 30, y los españoles empezaban a copiar la palabra Antártida, incluso en el Tratado Antártico se habla de la palabra Antártida a veces, y Antártida también se usan las dos cosas, pero en Chile está prohibido decir Antártida. En la Armada nos decían que si decíamos Antártida nos echaban por la borda, nos Los tiraban al metería, mar. los metería un ratito en hielo para que se les enfríen los pensamientos, digo yo. ¿Ah? Pero sí, pues efectivamente. Claro. Es como decir a Mérida, ¿eh? En vez de América, ¿eh? Sí. Pero lo curioso es que para el adjetivo, clima antártico se vuelve a la C original. ¿Ya? Climatología antártica. Ahora los argentinos dicen Antártida, pero continente antártico. Sí. Entonces casi como que se contradicen, ¿no? ¿Por qué no dicen el continente antártido? Porque, bueno, si les gusta, bueno, si estos tipos son medio atravesados. Vea lo que Pero, pasó ahora en el fin de pero los semana. españoles han copiado eso. Y ese es el error de España, de la ignorancia actual. Y Sí. tanta ignorancia hay en España sobre la Antártica que hablan de iceberg en vez de témpano, ¿no? Es una cosa sorprendente. A ver. Y mal pronunciado, porque nosotros también decimos iceberg. Sí. Nosotros muchas veces en la Armada de Chile decimos iceberg, un poco para cuando estamos con los ingleses en la zona antártica, de repente nos contactamos con ellos, pero no decimos iceberg, decimos iceberg, porque es el nombre inglés, ¿no? Es Para un inglés. témpano. Pero el Bueno, nombre pues sí. castellano es témpano. Pero si hay una zona aquí en Chile que viene derivada justamente de Ice End. Ice End. Ah, mira. Ice End. El fin de los hielos. Porque Ah, ahí se supone que en esa zona se terminaban los hielos. Ice End. Ice End. mira qué interesante. Nunca había pensado en eso. Mira qué interesante lo que me dice. Yo Sí. no sabía por qué le decían Aysén, fíjate. No, es por eso, porque justamente en la cartografía británica, en esa zona la tenían marcada como el fin de los hielos, Ice Ya, End. Entonces ya. lo repetían tantas veces que se les quedó pegado y como Ice End, Ice End, Ice End. Lo castellanizaron. Entonces ¿Eh? tú aprendí algo contigo nuevo que no sabía. Siempre se aprende, don Daniel, siempre, siempre. De quien menos uno lo espera, siempre se aprende. Oiga, bueno, estaba revisando también que las reclamaciones territoriales de la Antártica ya parten muy tempranito. ¿Eh? En junio de 1906. Junio Así de es. 1906. En Y, junio y de 1900. Argentina lo hace 2 meses y medio después, a fines de agosto, septiembre del año 1906 también. Pero cuando ven que Chile reclama la Antártica, ellos inmediatamente, 2 meses y medio después, hacen el mismo reclamo. Y el reclamo formal, ya la reclamación oficial en Chile es del año 1940. ¿Ya? Ese es Sí. formal delante de todos los organismos internacionales de la época ya en 1940. Y Argentina llegó placé, 1943. ¿Ya? La reclamación formal a todos los organismos internacionales la tienen, ¿cuándo no? Los británicos en 1908. Ahí reclaman ellos el territorio antártico británico.
Claro, lo que pasa es que los ingleses fueron los grandes descubridores de la Antártica y que mapearon la Antártica. Sí. Y también hubo exploradores holandeses, franceses, incluso rusos. Bellinghausen era un alemán al servicio del zar de Rusia que exploró la zona. En fin, pero había antecedentes de loberos chilenos que operaban a principios del siglo XIX, o sea, 1820, 1815. Loberos que se iban hacia el sur en forma muy secreta porque no querían que supieran de dónde sacaban los lobos. Y llegaban a las islas Shetland, algunos dicen que llegaban a la isla de Decepción. La isla de Decepción es un volcán que hay en la Antártica. Sí. Un volcán, tú puedes entrar por una parte del volcán y navegas dentro de aguas cálidas, porque es la parte de arriba de un volcán submarino. Y tú navegas en el mar con aguas cálidas. Nosotros nos bañábamos en la costa de la isla de Decepción con aguas calientes, era como estar en las termas. En la Antártica. Entonces se supone que estos loberos que exploraron toda la zona buscando lobos, de repente descubrieron que había un sector que no había hielo y circunnavegaron la isla de Decepción hasta que encontraron una entrada y entraron y navegaron adentro de la parte de arriba del volcán submarino, que es la isla de Decepción. Y se supone que ahí había loberos chilenos que operaban desde Chile y también había norteamericanos que operaban desde Chile en la época de la independencia nuestra, ¿no? Entonces hay un antecedente muy antiguo de habitabilidad de exploradores chilenos, sobre todo chilotes, que navegaban hacia esa zona, pero con capitales que venían de Valparaíso y de gente de más recursos, y que estaba con este negocio las pieles de focas, que después se prohibió para preservar la foca. Ojalá ese sea un antecedente de peso para sostener la reivindicación y el reclamo chileno, y no vayan a hacer lo mismo que hicieron con la Patagonia Oriental, porque la Patagonia Oriental estaba llena de estancieros chilenos que estaban instalados allá, y cuando Chile le cedió la Patagonia Argentina, Gendarmería les dijo amablemente, ¿se van de aquí o se van? ¿Ya? Porque esas eran personas, esos eran chilenos, tan chilenos como los de Santiago de Valparaíso, que vivían en el territorio que era chileno en aquella época. Nosotros en el ICAE hemos hecho estudios sobre eso y efectivamente lo que hemos descubierto es que había mucha exploración de gente de Chiloé. Sí. Mucha exploración hacia la Patagonia, pero era un territorio bastante vacío y bastante inhóspito. Sí. Y efectivamente hubo algunos hacendados en ciertos periodos, pero las grandes haciendas se desarrollaron con la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, de fin de 1870, por ahí en adelante, con los que era de la señora Brown, de los Menéndez, de los Nogueira, pero administró la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Yo tuve un abuelo que fue presidente de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y que tenían 2.800.000 hectáreas en Chile y 1 millón de hectáreas en Argentina. O sea, casi toda la Patagonia chilena y una parte de la Patagonia argentina era de estos Brown, de estos Menéndez, de estos Nogueira, administrados por un abuelo mío que fue gerente general como 34 años y después fue presidente los últimos 9 años de esta inmensa empresa que abarcaba casi todo el sur de Chile y una parte del sur de Argentina también. Era enorme. Sí, enorme. Muy curioso. Y la producción que debe haber tenido principalmente tiene que haber sido productor de lana. Sí, ellos, Punta Arenas creció mucho al amparo de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, porque la sociedad ganaba mucha plata, le daba muy buenos sueldos a la gente, tenía muy buen nivel de vida, no había pobreza en esa zona durante muchas décadas, y Punta Arenas crecía, pero cuando vino la reforma agraria y expropiaron la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, Punta Arenas se estancó y la producción cayó y Punta Arenas nunca más volvió a crecer, mantuvo como en 100.000 habitantes o 120.000 habitantes con Natales, desde esa época hasta ahora. Y después empezó a crecer el sector de la Patagonia Argentina en habitantes. Pero la población de Punta Arenas y Natales se ha estancado durante, no sé, 50 años, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. Porque no tienen incentivo al crecimiento. Lo que se ha instalado, por ejemplo, en Argentina, que han desarrollado eso, es porque
inteligentemente les ofrecen franquicias. Ya, los tipos se instalan allí y tienen determinadas franquicias tributarias, tienen exenciones en determinados impuestos, en fin, eso atrae, eso es un polo de atracción. Ya, además que les permiten comercializar con el mercado interno y además el mercado externo. Tiene todas esas ventajas. En Chile, ¿qué se está haciendo? Solamente la instalación de la zona franca en Punta Arenas, pero ¿y qué más? Sí, ¿Qué bueno, más? ahora hay una empresa de nitrógeno que se están instalando y que tiene muchas posibilidades futuras. Hay algo de minería, mucho de pesca, se estaban instalando salmoneras, pero ahora este gobierno está tratando de frenar la salmonera y eso es un problema. Eh, Problema. las salmoneras han llevado mucho desarrollo a toda la zona de los fiordos, de los canales, y de la Araucanía, de Puerto Montt al sur. La gente ha subido mucho su nivel de vida, en la isla de Chiloé también, gracias a la salmonera. Así Y este es. gobierno está tratando de destruir esa industria, fíjate, quizás por intereses ocultos de la competencia internacional, de los noruegos, ¿sí? Que querrían Justamente de viene. destruir la industria chilena para tener ellos una especie de monopolio. En fin, es una cosa que tenemos que investigar, de por qué el gobierno está... Ahora, me dice que el gobierno está tratando de destruir esta industria porque el gobierno está tratando de destruir toda la economía chilena, que eso es parte del programa para destruir toda la economía chilena y empobrecer a los chilenos como una forma de permitir el control político de la Así gente, es. ¿no? Pero en fin, eso es una cosa que está pendiente de nuestros estudios. Eso es harina de otro costal, esa es otra historia, ¿ya? Pero efectivamente todo indica de que esa es la intención, esa es la finalidad oculta que tienen todos estos personajillos, que de repente sueltan una que otra perlita, por ejemplo, lo que dice De Polo, que le vamos a meter inestabilidad al sistema. Bueno, ya lo hicieron, miren el resultado. Observen los índices, los indicadores económicos, cómo están todos los días. No es una constante, van con vaivenes. En fin, pero lo concreto es que esta gente que está sentada en los palacios en estos momentos no busca para nada el bienestar de la nación, todo lo contrario. Lo que buscan es un proyecto que según ellos funciona, no sé en qué parte, pero según ellos funciona y vamos a ser todos felices y vamos a comer perdices. Don Daniel, se nos acabó el tiempo de la tertulia. Nuevamente, muchísimas gracias porque el tema es interesantísimo. ¿Ya? Interesantísimo. Siempre se aprende. Con usted siempre aprendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos encontrarnos la próxima semana, ¿le parece? Encantado.